Pero Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por venir. Otra vez vamos a cantar a Lina Morgan. Agradecidas. Y os voy a decir una cosa. Tampoco hace falta que os pongáis tan lejos. A lo mejor podéis sentaros en estas primeras filas que no comemos a nadie, ¿eh? Es mucho, a lo mejor os llega más. Los que estáis entrando, no os vayáis muy arriba. Eso. Muchísimas gracias por venir. Estamos ya en nuestro segundo día en la última ponencia de la mañana. Hasta ahora mismo, no sé, los que hayáis estado aquí, ha sido todo súper interesante. Y ahora viene una cosa que yo creo que a vosotros que sois jóvenes os va a gustar mucho, que es tecnodemocracia. En nuestra generación, que yo tengo una cierta edad, no podíamos participar porque no había herramientas de participación política. Participabas en los... en tal caso, si tenías interés en la política, participabas de los partidos políticos, que ya hemos escuchado en este día y medio que llevamos aquí, la problemática enorme que encierra el partido político tradicional, que además viene de una constitución que favorece, en fin, no una democracia muy participativa, sino más bien una meritocracia, y que es uno de los problemas más importantes. Así que no debemos estar solo pensando que la responsabilidad es de los partidos políticos, sino desde la sociedad civil, las iniciativas que se pueden hacer para participar y para crear una cultura de participación democrática de parte de los ciudadanos en las leyes, bueno, en todos los procesos que sean de toma de decisión. Así que hoy esta mesa es Tecnodemocracia y están con nosotros tres organizaciones que son muy punteras en este asunto. Voy a empezar por mi izquierda. Matías nos es de Quórum. Tenemos una herramienta de debate en el que hemos abierto un debate para las sugerencias o los artículos a la ley de ley integral contra la corrupción política. Está Intermon Oxfam, que está Tai, me va a disculpar, le he dicho que luego ella misma va a hacer su presentación porque tiene un apellido difícil. Me ha dicho que no importa, que lo va a decir ahora ella. Es de Intermon Oxfam. Intermon Oxfam tiene una iniciativa que se llama Politiqueia, me suena, Polética, perdón, es que luego os va a contar en qué consiste. Y aquí a la derecha tenemos a José Antonio Ritere, director en España de Change.org. Todo participación de la ciudadanía en iniciativas que puedan cambiar nuestra sociedad. Así que vamos a empezar por, hemos dicho, Tai, ¿no? sí, Vamos a empezar por Tai, que nos va a contar un poco qué hacen ellos. vale. No sé si se puede ver desde ahí, ¿Dónde está? Yo creo que necesitas el ratón. el ratón. En la 28 ha dicho que era, ¿no? Sí, pero para salir de aquí... Hasta aquí. Es que no veo nada desde Mira el ahí, otro lado. arriba. Tienes, ¿y dónde está? No se ven ahí, ¿no? Mira, presentación corruptible. ¿Lo Aquí. ves ahí? No es fácil, ¿eh? Dios mío, esto no se me puede dar Ahí, tan ahí. mal. Ahí. Vale. Politica.org. Podéis entrar a ver qué hacen, politica.org. Bueno, buenas tardes a todas y encantada de estar aquí. Mi nombre es Tai Jumpanits, sé que es un nombre un poco complicado. Y vengo un poco, mi compañera Mariona, que estaba en el tríptico, pues no ha podido venir, entonces pues vengo yo en su lugar. Y la idea hoy es contaros una iniciativa en la que está Oxfam Intermon, pero no solo, sino que estamos en alianza con más de 500 organizaciones y movimientos sociales que nos unimos hace 2 años con el motivo de las elecciones generales para precisamente cómo incidir en esas elecciones para tener más y mejores políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, dentro y fuera de nuestras fronteras. Porque entendíamos también, o sea, con un doble objetivo, el de conseguir estas políticas y además también porque entendemos que la democracia en sí ha cambiado y cada vez la ciudadanía está demandando mayores cuotas de participación ciudadana en la toma de decisiones. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer para poder trabajar con la ciudadanía, con organizaciones de la sociedad civil, para incidir en esas elecciones, ¿no? Entonces surgió la idea de trabajar en el concepto de polética, que en realidad es el significado de unir política y ética, porque queríamos mayores cuotas de ética en la política, ¿no? El proyecto
consta de tres fases, y en las que en la primera fase lo que pensamos fue qué temáticas son las que queremos trabajar para luchar contra la desigualdad. Entonces ahí nos juntamos pues, organizaciones de diferentes sectores en temas de políticas de infancia, de sanidad, de educación, de cambio climático, de fiscalidad, de salarios, protección social, género, así hasta 11, en las cuales una de ellas es todo el tema de acceso a transparencia y participación ciudadana. Entonces lanzamos las propuestas políticas que les hacíamos a los partidos políticos para que incorporasen en sus programas electorales. Y empezamos a hacer un seguimiento de sus declaraciones desde 8 meses antes de que fuesen las elecciones. Empezamos a escuchar todo, a escuchar y a registrar y a analizar todo lo que dijeron los 6 principales partidos políticos de ámbito estatal en esas 11 temáticas. Y tenemos ahora mismo una base de datos con más de 1000 declaraciones, con compromisos en los que se han comprometido en esas temáticas. Un poco con la idea de las palabras no se las lleva el viento. O sea, tú te comprometes, luego tienes que cumplir lo que has prometido. O sea, basta de bla, bla, bla. Queremos compromisos concretos. En la segunda fase, que ya es cuando tú tienes el papel, el programa electoral, lo que hicimos fue evaluarlos y además ver la coherencia entre el discurso, entre las declaraciones y el programa electoral. Para, bueno, pues también si había alguna incoherencia, también rescatarlo. Si tú te has comprometido, por ejemplo, a decir que vas a hacer el 7% del PIB para educación, pues luego no puede ser que en el programa eso ya no salga. Entonces ahí, pues, digamos que hacíamos una incidencia. Y la tercera fase, que sería el momento actual, que ya se ha constituido un nuevo gobierno y seguimos haciendo, pues, vigilancia e incidencia. Un poco la idea de cómo nos organizábamos. Pues aparte de hacer estas escuchas que las hacíamos siguiendo 5 televisiones, 5 radios, 5 medios de comunicación, periódicos escritos y redes sociales y los blogs de los candidatos. Entonces, todo eso está registrado, analizábamos y hacíamos acciones en redes. Porque la idea es visibilizar, o sea, lo que están diciendo y también incidir si no están diciendo nada. Entonces, aquí lo veréis un poco mejor. Por ejemplo, lo que os comentaba de las plantillas, las demandas que hacíamos, por ejemplo, esta es la plantilla que hacíamos las propuestas políticas para una mejor participación y transparencia. Entonces, estas eran las demandas que hacíamos y tenían todos los partidos. Luego teníamos una página donde tú podías ver cada uno de los partidos, o sea, los candidatos en este caso, y las temáticas, y en qué punto estaban. Pues si tenían un rojo es que lo que estaban diciendo, o sea, era totalmente contrario a las demandas que hacíamos. En gris es que no has dicho nada. O sea, ¿cómo puede ser que durante 6 meses no digas nada sobre infancia, por ejemplo, políticas de infancia? Pues también lo resaltábamos. Y aquí tenías una opción para poder presionarles en redes, a través de Facebook o a través de Twitter. Luego hicimos lo que os comentaba, ¿no? Para que lo podáis ver un poco mejor. El tema de programas, pues lo mismo, con unas notas, todo está argumentado, o sea, en datos, en compromisos que ellos han dicho. O sea, no nos inventamos nada, es realmente una evaluación. Y ahora estamos, pues bueno, lo que comentaba, en esta tercera fase, que realmente es un reto, porque la idea es realmente cómo podemos acercar el Congreso, que debería ser como un lugar común, cómo hacemos para estar más presentes. O sea, que la democracia no solo sea, o la participación ciudadana no sea solo votar cada 4 años. ¿Cómo hacemos para estar más presentes? Un poco lo que comentaban antes, ¿no? ¿Cómo pensar e incidir en los momentos claves en los que se tramita una ley? Porque a veces salimos a la calle cuando la ley ya está aprobada. Revertirlo es mucho más difícil, pero si hacemos esa vigilancia constante de cómo es el proceso y en qué puntos la ciudadanía a lo mejor puede presionar, quiénes son esas personas que tienen capacidad de decisión, quiénes son, o sea, poderlas identificar para poder interlocutar con ellas, ¿no? Y le hacemos, casi todo el trabajo es en redes sociales, pero también hacemos un trabajo offline, que decimos, ¿no? Pues reuniones con partidos, pero digamos que les hacemos mucho la interlocución en redes. Un ejemplo es ayer, no sé si sois muy fan de Twitter o no, pero estuvimos 8 horas seguidas de trending topic con el hashtag de emergencia machismo, visibilizando, bueno, pues las demandas que hay con el tema de violencias contra las mujeres. Y hacemos interpelaciones a los partidos políticos y ayer, por ejemplo, pues conseguimos que el Partido Socialista nos haya pedido una reunión para discutir sobre estos temas y estas reivindicaciones que hacemos. Son maneras
nuevas, diferentes, de poder interlocutar con nuestros decisores políticos. O sea, están representando, y la idea es que no solo es con la papeleta que yo hago, sino que sea algo constante, que entiendo que es un poco lo que pues, ahora, presentarán también aquí los compañeros. Y un poco lo que queremos y estamos buscando, y aquí también pues, os invito a todos vosotros a participar dentro de la herramienta, a colaborar también, o sea, que estamos como muy abiertos a que pueda haber más gente, pensemos nuevas formas de cómo queremos comunicarnos con ellos, cómo podemos incidir, cómo podemos pensar acciones más allá de salir a la calle, sino o sea, que haya muchísimas más sinergias en todas las maneras diferentes que tenemos de trabajar con ellos. Entonces yo de momento lo voy a dejar aquí porque sí que es más interesante como conocer las otras iniciativas y que podamos pues, tener un debate con vosotras. Y nada, de momento lo dejo aquí, seguimos un poco... Ahora seguimos, sí. En medio. Muchísimas gracias. Una iniciativa interesantísima. Yo cuando hablé con Mariona, que no he podido hablar con Tai porque con tanto lío, si no ya le habría soltado mi discurso, teníamos en este crowdfunding que habíamos hecho, es decir, que prospere una ley integral contra la corrupción política, un vídeo que... Bueno, salgo yo porque había alguien que tenía que salir, no es que me apeteciese nada, la verdad, pero bueno, que dice así, la pobreza es un síntoma, la corrupción es la enfermedad. El cambio climático, los recortes, la violencia de género, en fin, la falta de dinero público para cualquier... Es un síntoma, la corrupción es la enfermedad. Yo intento decir que... no, ha estado antes Manuel de Transparencia Internacional, Manuel Viloria, diciendo lo difícil que resulta trasladar ahí fuera que una de las políticas prioritarias y transversales sería la lucha contra la corrupción, porque los que llegan a gobernar y están tomando decisiones sobre violencia de género, ahora te voy a compartir por qué estoy yo en temas de corrupción, que vengo precisamente de ese sector, los que están tomando decisiones... Lo hemos visto, las causas de corrupción política llegan para robar, muchos llegan para robar, es demasiado el nivel de ellos que llegan para robar y luego llegan para robar y además no están cualificados ni formados para tomar decisiones sobre distintos sectores como pobreza, en fin, cualquier sector. Entonces, yo le dije a ella, habría que incorporar el tema de que la corrupción es transversal y hay que hacer muchas más políticas y desde las organizaciones trabajar más corrupción, que es algo que se toma como de manera sectorial. Dicho esto, porque no he tenido oportunidad de todo también para trasladárselo a los demás, le voy a dar paso a Matías, que voy a contarles cómo nos conocimos. Le llamé hace unos meses diciéndole, mira, tal, esta ley integral, qué bueno lo vuestro, me encanta, quórum, una herramienta participativa para hacer una ley, se nos ha ocurrido que podíamos hacer una ley integral contra la corrupción política. ¿Qué te parece si abrimos un debate, que ahora nos lo va a enseñar? Porque si pudiese prosperar esa ley, quizás este es el primer estadio de esa ley que esperamos, que en algún momento alguien nos recoja el guante y nos ayude a poder redactarla. Buscamos dinero de ricos, no ricos, mecenas, los de Qatar, para redactar la ley, que no sé si será ahora, dentro de un año, dentro de dos, pero habrá siempre una herramienta donde podrá participar cualquiera en hacer sus propuestas en la lucha contra la corrupción. Y entonces, bueno, Matías, que al principio se quedó un poco sorprendido con la propuesta, ha recogido el guante estupendamente y aquí le tenemos. Han abierto su debate en quórum, que os va a encantar, es una forma de participar buenísima y le voy a dar la palabra para que os cuente un poco lo que hace. ¿Se oye este? ¿No se oye este de aquí? ¿Puedo gritar? No, te doy el mío, ¿Está encendido? Sí. ¿Ahora? Ahora. Soy ingeniero, entonces las máquinas me odian. Bueno, ya que has contado cómo nos conocimos, Sí. bueno, gracias a todos por venir y muchas gracias, Lara, por invitarnos. Es un honor siempre estar al lado de mis dos compañeros que nos vamos encontrando por el camino siempre. Ya que he contado cómo nos conocimos, yo cuando colgué el teléfono con Lara me preguntaron quién era y digo, yo creo que era una broma. Porque dice que quiere organizar 4 días de jornadas anticorrupción y llevar una ley hasta el Parlamento. Digo, no sé, se estará riendo de mí, pero mira, nunca creímos que llegarías, ¿eh? No, ya nadie. No teníamos nada de fe.
Así que enhorabuena. Bueno, yo soy Matías, soy cofundador de Quorum. Quorum es una consultora tecnológica que ofrece soluciones para la participación. Ayudamos a administraciones públicas, a empresas y a organizaciones a abrir procesos participativos y lo hacemos con una tecnología propia que ha sido premiada en Estados Unidos. Bueno, esto es una uni, ¿no? Entonces estáis acostumbrados a que os pregunten cosas. ¿Cuántas veces creéis que aparece en la Constitución española la palabra transparencia? Uy, cuánto puff. ¿Quién levanta la mano? A ver quién se atreve. Que alguien levante la mano, si no aquí estamos. Ahí tenemos. Muy bien, perfecto. Ninguna. La palabra transparencia no aparece. Muchas gracias. La palabra transparencia no aparece ninguna vez en la Constitución y la palabra participación aparece 13. Sin embargo, el desarrollo normativo que ha habido de la transparencia es mucho mayor o ha habido mucho más compromiso que el de la participación. En España tenemos una ley estatal de transparencia, pero es que tenemos 19 leyes autonómicas de transparencia, 17 por comunidades más las de Ceuta y Melilla. Y sin embargo de participación pues hay muy pocas comunidades que tengan. La Comunidad de Aragón, que está junto con la de transparencia, la de Extremadura, que ni siquiera es de participación, es de buen gobierno. ¿Por qué la participación tiene un desarrollo normativo tan pobre? Porque es muy compleja y en cierto sentido también, ¿por qué no?, muy peligrosa. La participación en la Constitución está concebida como o a través de representantes o de manera directa. Sin embargo, hay después 2 sentencias del Tribunal Constitucional que dicen, bueno, eso de manera directa ya tal. Y reducen la participación directa en España a un complemento de la participación representativa, lo que quiere decir que la deliberación en España está denostada. Nosotros no deliberamos, votamos a alguien para que delibere por nosotros. Y además dice una cosa que es muy curiosa y que además vosotros vais a entender, que es que no se considera, cuando hay un proceso de participación directa, no se considera al pueblo un sujeto electoral, sino que se considera un conjunto de actores sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero hacer un proceso de participación directa y quiero coger un censo como administración pública y utilizar ese censo para que la gente participe de manera directa sobre una temática, como en otro país podría ser normal, pues aquí eso es anticonstitucional. Aquí lo que sí que puedes hacer es consultar a actores sociales, es decir, sin censo, oye, ¿qué os parece? Lo cual tampoco está mal. Es muy importante porque al final es el lobby. El lobby muchas veces se le pone una connotación negativa. ¿Sabéis lo que es el lobby? Más o menos. Por favor, que levante la mano quien crea que puede definir el lobby. No le voy a preguntar, pero para saber si lo tengo que explicar o no. Vale, más o menos. Bueno, mitad y mitad. El lobby, hoy en día se habla de lobby sobre todo cuando intereses económicos, empresas, intentan influir en las decisiones que se toman en las cámaras legislativas. Pero en realidad el lobby es algo muy natural en una democracia representativa, que es, oye, si yo elijo un representante que no tiene por qué ser un técnico especialista en una temática, sino que puede ser cualquier persona que yo elijo como representante, esta persona no tiene por qué saber de todo. Entonces le hace falta que los expertos que hay en la sociedad le ayuden a tomar decisiones. Esa es la idea del lobby, aunque luego se haya pervertido. Entonces el lobby ciudadano, el lobby, por ejemplo, que hace Oxfam con Politica o el que hace Change, eso también son formas de lobby, son maneras de explicarle a nuestros representantes, como actores sociales, no como sujeto electoral, cómo queremos que legislen, cómo queremos que ejecuten su gobierno. Todo este rollo para deciros que la participación es muy importante, pero que tenemos que saber en qué marco legal nos movemos, porque luego pues vienen las típicas preguntas, ¿no? Y si una petición en Change la han firmado tantas personas, pero no era un censo, bueno, da igual que no sea un censo. Es que nosotros como lobby ciudadano os estamos explicando que queremos que vayáis por aquí o por allá. Y ya ni siquiera la decisión en sí, que es una votación, sino lo más importante, la deliberación. Y aquí os comento una cosa que también creo que es esencial, que es que la participación muchas veces nos quedamos con el objetivo práctico, que es que el poder público se entere de lo que yo quiero. Y ese es una de las utilidades de la participación, pero hay otras 2 que son tan o más importantes, que son los objetivos formativos e informativos. Cuando se abre un proceso participativo, cuando un ayuntamiento abre unos presupuestos participativos, no solo está pidiendo vuestra opinión, os está informando de que va a invertir un dinero en algo. Y eso es un objetivo informativo. Pero es que además
os está y nos está formando, porque nosotros, como no hemos trabajado, la mayoría, en la administración pública, no sabemos cómo funciona una aprobación de presupuestos. Entonces, el hecho de participar en un presupuesto participativo o en una deliberación sobre un tema nos ayuda a aprender, como aquí hoy con el tema de la corrupción. Nosotros podemos tener nuestra idea de cómo nos afecta la corrupción y cómo se podría cambiar, pero al participar en un proceso de deliberación y comentar con otros compañeros lo que nosotros pensamos, pues vamos aprendiendo. ¿Vale? Entonces, me gustaría que salierais de aquí con esa idea de que la participación no solo es votar, sino que también es deliberar, y que la deliberación tiene esos 3 objetivos: el de un objetivo práctico de saber qué es lo que pensáis, y después uno de informaros y otro de formaros. Ya os he soltado la chapa, entonces casi la presentación me la voy un poco a saltar. Bueno, os voy a contar alguna cosa. Esto es lo que hacemos con administraciones públicas y empresas. Hacemos un proceso en 3 etapas para ayudarles a abrir un proceso participativo, que no es fácil. Puedes abrirlo online, pero tienes que también tener un proceso presencial, porque hay gente que no tiene acceso a Internet o que no tiene las habilidades para participar de manera online o que no tiene ganas. Y después hay que saber evaluar el proceso. A veces se acaba un proceso participativo, ya todos hemos hablado, hemos tomado una decisión y ya se ha acabado. Pero hay que evaluar cómo se ejecuta después la acción sobre la que se ha tomado una decisión. Todo esto lo hacemos como consultora. Y ahora os voy a explicar cómo funciona la herramienta. Después os voy a enseñar un par de casos de éxito y ya entramos en materia y nos ponemos a participar. Os pediré que saquéis el móvil para que empecemos a participar, ¿vale? La herramienta es muy sencilla, está basada en las herramientas que se utilizan en las campañas electorales en Estados Unidos. La penetración del email en España es cercana al 80%, es uno de los canales con mayor penetración online. Y en Estados Unidos también tiene una penetración muy alta. Entonces, desde las elecciones de Obama, no sé si os sonará, el email fue clave, porque te permite 2 cosas. Te permite llegar a mucha gente porque tiene una penetración muy alta, y te permite segmentar audiencias. En participación es muy importante segmentar audiencias, que quiere decir clasificar a la gente por sus intereses, porque si no se produce una cosa que se llama la fatiga del votante. En Suiza, yo hice mi proyecto final de carrera en Suiza, y en Suiza se suele decir, sabéis que Suiza es una democracia semidirecta, y allí se suele decir, si quieres enterrar un tema, sácalo a referéndum. Porque al contrario de lo que nosotros pensamos aquí, el 80% de los referéndums se pierden. Es decir, el que los plantea pierde. Lo que pasa es que aquí en España tenemos una idea distinta, y algunos dicen que puede ser porque durante la dictadura Franco hizo no sé cuántos referéndums para validarse en el poder, entonces él siempre los ganaba, y se nos quedó la idea culturalmente de que un referéndum siempre se gana, y es totalmente al contrario. Entonces, para evitar esa fatiga del votante de estar preguntándoos constantemente sobre cosas que os dan igual, pues es muy importante segmentaros. Si sois estudiantes y lo que os preocupa es el empleo o las becas, pues os enviaré un email para que participéis cuando hable sobre empleo o becas. Todo esto para explicaros que la herramienta se basa en un gestor de emails, que cuando os deis de alta lo que vais a poder es subir todos vuestros contactos a la plataforma para hacer vuestras campañas de participación si queréis hacerlas, que nosotros esos contactos no tenemos acceso a ellos, son vuestros, solo somos un gestor, pero vosotros controláis los contactos, nosotros no podemos ni verlos. Y con lo que vais a hacer con esos contactos es poder abrir debates y en un futuro próximo también encuestas, peticiones, eventos. Y ahora solo podéis abrir debates y publicaciones. Los debates es lo que luego os enseñaremos que estamos haciendo con Corruptil. Este es un debate que abrió el líder de UPyD, Cristiano Brown, sobre la necesidad de reformar la ley electoral. Y cuando abre un debate la gente participa, cada propuesta que la gente hace, el que ha abierto el debate la puedes marcar como que el que va a hacer algo con esa propuesta, y os explica qué va a hacer con esa propuesta. Después tenéis el gestor para que podáis ver la información de cómo ha ido vuestras campañas, y el gestor de contactos. ¿Cómo se está utilizando esto a día de hoy? Pues la Junta de Extremadura acaba de abrir un proceso participativo para modernizar su atención al ciudadano. Entonces le pregunta a sus ciudadanos cómo puede mejorar esa atención al ciudadano. Va a invertir €500.000 y quiere que los ciudadanos le digan cómo invertirlos. Hay propuestas muy interesantes, desde una chica que pedía que hubiera una atención por WhatsApp a mujeres maltratadas, hasta una persona que dijo que él, cuando entraba a las oficinas de atención al ciudadano, se perdía,
que por qué no había alguien que le ayudara en la entrada, que aquí en Madrid lo hay, una persona que te ayuda a ir a la cabina que tengas que ir. Y de hecho es una de las propuestas que el secretario general de Administración Pública le ha gustado tanto que la van a implementar y va a suponer además un revulsivo para el empleo, porque es un trabajo de baja cualificación que puede dar mucho empleo en Extremadura. Pero el proceso online hay que acompañarlo, como os comentaba, también con una parte offline. Entonces hicimos un taller de creatividad al que asistieron ciudadanos, agricultores, funcionarios políticos, varios perfiles de la sociedad extremeña, y utilizamos técnicas de creatividad para diseñar el servicio de atención al ciudadano. Esto es muy gracioso porque es un autónomo explicándole a funcionarios y a políticos cómo quiere que le atiendan. El chico casi lloraba cuando salió, me dio un abrazo. No sé si alguna vez habéis tenido la frustración de ir a la administración y que os atiendan fatal, pues tener la oportunidad de decirle a los funcionarios, y alucinaban, funcionarios y políticos alucinando con algunas cosas que a nosotros nos parecen muy básicas, como que nos sonrían cuando llegamos. Y bueno, por no enrollarme, uno de los casos de éxito que tuvimos fue hace ya 2 años. Conseguimos que un diputado socialista y un diputado del entonces CiU, que ahora es el líder de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, se sentaran en Gran Vía, en un espacio de Gran Vía, a debatir con ciudadanos y organizaciones como UNICEF o Save the Children cómo acabar con la pobreza infantil en España. Este fue el día en que Carles Campuzano fue al Pleno del Congreso a defender todo eso que se había debatido entre ciudadanos y políticos aquel día. Os lo voy a poner, si puedo, sí. Uy, Explorer, madre mía, qué siglo XX esto, ¿no? Bueno, gracias, señora presidenta. Subo a la tribuna para defender efectivamente esta proposición de ley de mejoras de la prestación económica por hijo a cargo. Y damos también la bienvenida a representantes de diversas organizaciones sociales que trabajan en materia de infancia que nos acompañan, y también a la plataforma Quórum, que ha invitado a algunos ciudadanos a participar del seguimiento de este debate, y que tuvimos ocasión hace unos pocos días en el Blanquerna de participar junto con el señor Buyuelo, un diputado del Grupo Socialista, en un debate precisamente sobre esta propia iniciativa. Les damos la bienvenida y les agradecemos que nos hayan querido acompañar. Me gustaría iniciar mi intervención. Esto, bueno, además es gracioso porque se equivocó en el nombre del diputado socialista. No sé si lo hizo adrede o no. Voy a intentar parar esto. Sí, porque va a saltar lo otro, sí, ¿no? Sí, vale. Y voy a intentar volver a la presentación. Sí. ¿Es el debate? Exacto. Bueno, era solo para que vierais que realmente cuando los procesos están bien diseñados no es solo lanzarlo en la web y empezar a participar, sino que haces un buen diseño del proceso, involucras a los políticos en él, pues que se pueden conseguir cosas interesantes. La idea es que este proceso que vamos a empezar ahora, y ya con esto voy a acabar, acabe así, que acabe con nosotros llenando la tribuna del Parlamento y los diputados saludándonos cuando vayan a hablar de esta temática, y que espero veros a todos allí. ¿Y qué vamos a hacer aquí ahora? Os voy a pedir que aunque no tengáis una propuesta concreta para luchar contra la corrupción, os voy a pedir que intentéis, por lo menos, y luego si queréis la borráis para probar cómo funciona la herramienta, que intentéis hacer una propuesta. Y lo que podemos hacer, de hecho, los incentivos son una de las cosas más importantes de la participación, y quizá esto no es un incentivo muy bueno, pero es lo que tengo en la mochila. La propuesta más votada al final de la sesión le damos un USB de Quórum. Siento no tener entradas para el sonar, pero es lo que hay. Oye, pero está muy bien. Oye. Bueno, menos que Monex. Si la persona que se lleva el USB le ve en el sonar, le invito a un cubata. Y bueno, la corrupción. 90.000 millones de euros al año supone la corrupción. Eso quiere decir alrededor de 2.500 euros por persona. Yo, cuando era estudiante, 2.500 euros ni trabajando
en el hotel que trabajaba los conseguía en un año. Les digo todo el rato lo de suma todos los miembros de tu familia. Si sois 5, Ya es una barbaridad. son, bueno, yo lo estoy diciendo 2.000, son 10.000. En 10 años, 100.000. Pero es que no hace falta tampoco tanto. Yo soy autónomo y Ya, yo creo que bueno. mi cuota de autónomos no llega a eso y me Ya. hace un sangrado importante. O sea, todo el Importante. dinero que yo estoy dando como autónomo está yendo a la corrupción. Bueno, cada uno que se lo tome como quiera, pero es un problema muy importante que nos afecta mucho, que afecta mucho también al empleo, que va a ser uno de vuestros quebraderos de cabeza en breve. Entonces, ¿qué soluciones aportamos? Os voy a pedir que saquéis el móvil, bueno, quien quiera, y que acceda a quorum.org/no más corrupción. Y lo que vais a ver es el perfil de las jornadas. Hay 2 debates, ¿vale? Hay un debate que es genérico, propuestas genéricas contra la corrupción. ¡Jo, qué guay! Ya estáis casi todos con el móvil. Es que hay veces que hago esto y bueno, gente también mayor y están como, todavía no han llegado. Vosotros seguro que ya hasta lo habéis hecho. Y vais al perfil, cuando hagáis scroll veréis que hay 2 debates. Uno es más técnico, que quien se vea con ganas también puede, que es de qué artículos queréis que aparezcan en la ley, y otro es más genérico, que es el primero, el que tiene este dibujito. Podéis leerlo o, como ya os lo estoy explicando, podéis pasar y darle al botón de la bombillita y os llevará para publicar la propuesta. Cuando la publiquéis veréis que tenéis botones. Pero que no me sale lo que dice. Perdón. Veréis que tenéis botones para compartir en redes sociales y para animar a más gente a que apoye vuestra propuesta. Otra manera de hacerlo sería como cuando estéis registrados, vosotros ya tenéis una herramienta como la que se utilizan en Estados Unidos para hacer campañas de email marketing, subir vuestros contactos y enviar emails a vuestros amigos para que os apoyen en esa propuesta. Nosotros después iremos seleccionando junto con los expertos las mejores propuestas y os iremos informando de cómo evoluciona el proyecto, de qué propuestas se han implementado y de qué manera. Y nada, bueno, eso es todo. Y después en las preguntas, si queréis, al final cogeré mi móvil y veremos la más votada y le daremos el USB. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Matías. No más corrupción. Una cosa que lo estamos preguntando es quorum.org y en el buscador poner no más corrupción. También puedes hacerlo así. Vale, pero porque si no lo estábamos pones encontrando. /no más corrupción. Quorum.org /no más corrupción. ¿Vale? O buscarlo en el buscador. O buscarlo en el buscador, ¿vale? Así que mientras nos escucháis en esta mañana, podéis hacer todas las sugerencias, las propuestas que os apetezca formular. Si por algún casual, que sí que va a ser, en algún momento recogeremos esas propuestas para llevarlas a algún sitio, seguro. Así que no va a ser así que no va a servir. Va a servir para mucho, seguro. Y ahora voy a dar paso a José Antonio, que trae también su presentación para que veáis un poco change.org en España, qué son las iniciativas que está haciendo, cómo funciona y otra forma de participar también. Veréis, vosotros que sois muy tecnológicos, como es imprescindible participar de la política o de las acciones sociales, las que sean. Derecha. Ya lo... Es como decía Matías, ¿no? La tecnología. Ya. 2.0. 2.0, no pasa nada. Derecho penal 2.0. Eso viene esta tarde, Andrés Herzog. Derecho penal 2.0. Súper interesante, el juez Acairo. Y después, vosotros que sois estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información, los ponentes de las 6:15 a las 8 menos cuarto son brutales todos, pero os va a encantar Cristina Fallarás, no os la perdáis, ¿eh? Es que es una periodista de super raza, es muy, muy buena. Bueno, Lara, muchas gracias por invitarnos, por invitar a Change, y gracias a los compañeros de debate. Y gracias a los que estáis aquí. Yo la verdad es que aquí siempre me siento muy bien porque pasé 5 años en esta facultad, hace ya unos cuantos añitos, y bueno, siempre trae recuerdos, aunque he visto que después de, pues yo me fui en el 2000, después de 17 años han reformado los baños, que es algo bastante increíble, está muy bien, estáis de enhorabuena. Yo voy a traer buenas noticias, que son básicamente victorias de ciudadanos contra la corrupción, y voy a traer algún caso que no es solo de España, también he traído un caso de España, pero este que veis, este es un caso de Alemania,
una petición que pedía que los delitos de soborno, los intentos de soborno se consideraran delitos penales, que en aquel momento, esto ya tiene más de 3 años, no se consideraban en Alemania. Fue una petición que consiguió ser victoria. O esta en Italia. En Italia ocurría que todos los parlamentarios tenían una pensión vitalicia, independientemente además de que hubieran estado implicados o incluso condenados por delitos de corrupción relacionados con la mafia, ¿no? Hubo un gran movimiento ciudadano, una petición que reunió muchísimos apoyos, contactos con medios, contactos con políticos, y finalmente el Parlamento italiano decidió retirar esa pensión a los políticos que hubieran estado condenados por temas relacionados con la mafia, ¿no? Y esta es una petición de hace poquito que inició un periodista que igual alguno conoce, que es Máximo Pradera, para que el Banco Mundial vetara a José Manuel Soria como director ejecutivo, ¿no? Creo que esto tiene, pues aproximadamente puede ser un año, ¿no? o por ahí, ¿no? Al final se generó un gran movimiento en contra de esa designación, y al final, bueno, pues fue como José Manuel Soria el que no dio el paso, ¿no? Porque se encontró con una oposición gigantesca enfrente, ¿no? Son ejemplos de movilización, de casos indignantes que lo que han hecho es cambiar cosas relacionadas con la corrupción, ¿no? Al final es la lucha que nos gusta tanto en el ámbito de la narrativa y del periodismo, que es David contra Goliat, ¿no? El pequeño contra el grande, y la diferencia es que ahora hay miles de Goliats, ¿no? Somos miles las personas que a través de muchas plataformas, entre ellas Change, pueden manifestarse y solicitar cambios y pedir cambios, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la misión de Change desde que nace en el año 2007, en el año 2010 que empieza en España, que es empoderar a las personas para que promuevan los cambios que quieren ver, no solo en el ámbito político y legislativo, sino en cualquier ámbito, ¿no? Hay muchas peticiones dirigidas a empresas, hospitales, instituciones locales, regionales, internacionales. Lo importante es que tú tengas algo que quieras cambiar y vayas adelante y lo cambies. Básicamente la teoría del cambio que hay detrás de las peticiones de Change es muy sencilla. Hay un ciudadano empoderado, que puede ser vosotros. Aquí, de hecho, hubo un alumno de la facultad que estuvo peleando para que las becas, las prácticas no fueran gratis, y estuvo hablando varias veces con el rectorado e intentando que por lo menos la universidad no publicara ofertas de trabajo de becas gratis, y creo que hizo varios avances, lo que no sé si llegó a ser una victoria final. Y lo que consiste es alguien que está enfadado, que quiere cambiar algo, que generalmente ha vivido una situación de injusticia, propone un cambio, inicia una petición en la plataforma, moviliza a la sociedad a través de las redes sociales, a través de la plataforma, le ayudamos a mejorar su petición, a enviársela a los usuarios adecuados que pueden estar interesados en esa petición, se relaciona con medios de comunicación, y un poco aquí, como habréis visto esta mañana y como veréis esta tarde, los medios son vitales para que muchas causas tengan éxito, ¿no? Porque en general los destinatarios de las peticiones necesitan mucha presión muchas veces para tomar decisiones, ¿no? Y los medios generan en ese sentido una gran presión, aunque hay otros caminos, ¿no? Al final las redes sociales, las propias firmas que les llegan por correo electrónico a los destinatarios. Hay que generar un gran movimiento de presión para que a veces las decisiones se puedan tomar, ¿no? Y hay como dos grandes historias o dos grandes temas que tienen que ver con una petición que tenga éxito. Una es la indignación, ¿no? Sabemos que una de las cosas más virales en Internet es la indignación, ¿no? El enfado, ¿no? El sentirnos enfadados. Y tenemos dos opciones cuando estamos enfadados, ¿no? Vomitar un poco en Twitter y en Facebook o en nuestros blogs, que está bien, te desahogas durante un instante, o dar un paso más allá e iniciar un movimiento ciudadano a través de política, a través de Quorum, a través de Change, para cambiar las cosas, ¿no? Para que ese grito no se quede un grito que dura, en el caso de Twitter, 2 segundos, en el caso de Facebook, 25 minutos, ¿no? O 30 minutos, ¿no? Twitter y Facebook son muy importantes para darle difusión a las historias, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y más profundo, ¿no? Y una de las cosas que aprendí en esta facultad con un profesor, que no sé si sigue dando clase, Fajardo, es posible que todavía siga dando clase, no estoy seguro, es que en general las personas solo nos interesamos por lo que les ocurre a otras personas, ¿no? Entonces, una de las claves del éxito de las peticiones online es que siempre hay personas detrás, con historias que nos motivan, que nos emocionan, que nos indignan, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de contar las cosas buscar el gancho personal para que eso encuentre la vía y el camino, ¿no? Y nosotros, igual que habéis contado, nos hemos encontrado con
creadores de petición que se han encontrado cara a cara con políticos y cuando le han contado su historia, el político se ha derrumbado, ¿no? Ha sentido inmediatamente ¿cómo puede ser que este tema no esté resuelto, ¿no? Vamos a resolverlo ahora mismo, ¿no? Porque los políticos son personas y necesitan empatizar también con nosotros. Y luego es muy importante que además de esa historia personal, esa indignación, hay una teoría del cambio, es decir, no vale solo la indignación, tienes que proponer algo y tiene que ser algo que se pueda conseguir, que tenga sentido, que pueda mejorar la vida de la gente o inspirar a otras personas a hacer cosas parecidas, es lo que llamamos la teoría del cambio, ¿no? Y al final, cuando se ven muchas de las peticiones que triunfan, tienen una historia personal y una teoría del cambio detrás, y no va a ser muy difícil que triunfen, ¿no? Y al final lo que vemos en Change con muchos creadores y creadoras de petición es que a base de su compromiso lo imposible solo tarda muchas veces un poquito más en llegar, ¿no? O una frase que me decía precisamente también ese profesor en clase, que era: lo hicieron porque no sabían que era imposible. Así que os invito a que cuando estéis enfadados, estéis indignados, os movilicéis, o a que cuando queráis conseguir un empleo, un trabajo en este mundo tan difícil en el que vivimos, movilicéis todo lo que tengáis a mano para conseguirlo, porque a veces parece imposible, pero se consigue. Pues muchísimas gracias. Ahora que podemos recoger un poco lo que dicen los demás, te doy a ti la palabra, si te parece. Bueno, yo sí que quería hacer a lo mejor un inciso, porque me da la Tanta sensación de cosa. que se repite, como que al final lo que comentaba la Matías, y no me quites la piel, pero un poco lo de: pago mis impuestos, pago todo para un Estado que es corrupto. Yo en realidad no estoy de acuerdo con eso. Y un poco enlazado con los estudios, incluso no me acuerdo de la persona de la mesa anterior. Transparencia Internacional, Manuel Viloria. Un poco decir, se ha visto un montón de estudios de en las sociedades más igualitarias los índices de corrupción bajan. O sea, por ejemplo, los países nórdicos, ¿no? Entonces, y en el sentido también de cómo fortalecer el estado de bienestar. Y es verdad que ahí necesitamos muchísimos más ingresos para todo el tema de... Es verdad que sí que existe la corrupción, es real, pero tampoco caigamos un poco en pensar porque entonces la gente ya dice, pues seamos cada uno con lo suyo, y entonces el Estado pues cada vez más pequeñito. Entonces, bueno, sí que en ese sentido pues a lanzar una flechita de reivindicar que la lucha contra la desigualdad en realidad es a largo plazo, es la lucha contra la corrupción. Totalmente. No solo, evidentemente, pero sí es un caldo de cultivo que puede generar muchísimas prácticas de corrupción. Yo sí también lanzaría una pregunta aquí Perdona, antes de que lances por protestar por alusiones. Yo también voy a hacer ahí una puntualización. Porque no lo he dicho, o sea, me disculpo si ha sonado así, porque no lo he dicho en ese sentido. Es decir, no he querido decir que no quiero pagar impuestos. He querido decir, me gusta mucho pagar impuestos porque el estado del bienestar depende de ello. Lo que no me gusta es que el estado del bienestar desaparezca y el dinero que estoy pagando para eso vaya a otros fines. No, totalmente de acuerdo. A eso me refiero. Yo voy a añadir una cosa. Tantos años en causas de corrupción política, mi percepción y la de los que estamos muy próximos a los temas de corrupción es que España es un país mega corrupto, que es gravísimo, que solamente aparece la punta del iceberg, que el saqueo es mayúsculo y que no lo digo de hecho estamos aquí no para trasladar un mensaje de desesperanza, sino un mensaje de que tenemos que tomar las riendas para tomar soluciones y poner coto al saqueo. Pero en España te lees las causas de corrupción política, por desgracia me sé muchas, y ves las conexiones societarias de todas las empresas, que lo hablaremos con Susana Ruiz cuando hablemos de temas de paraísos fiscales. Hablé con ella para enfocar esa parte, le dije, si hubiese posibilidad de impulsar una ley integral de las 5 medidas que habéis propuesto vosotros para acabar con los paraísos fiscales, me parecería imprescindible, por ejemplo, que hablásemos de algo tan lógico como que el registro mercantil no tengas que ir a través de Accessor o otros portales que tengas que pagar para recibir la información de las empresas. Si tú te metes en las causas de corrupción política, que es somos expertos en entramados societarios, te das cuenta que es brutal. Están en todos los sitios, la impunidad es mayúscula y además los medios para batallarla escasos. No es para trasladar un mensaje de desesperanza, es para trasladar un mensaje de esto está sucediendo, vamos a tomar cartas en el asunto, despertemos todos porque es mucho más grave de lo que nos podemos figurar. Dicho todo esto, y perdona, y hay que pagar muchísimos impuestos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Tai.
Y añado, por también echarte un capote, porque te has olvidado decir que cuando tengamos todas las propuestas en quórum, se haya hecho la selección, que será una campaña en Change. La Entonces, idea, canalizar claro. ese enfado, como dice José Antonio, En este esta caso, campaña es verdad, de en Change. concreto la idea es que la participación se hace desde quórum, después en Change haremos, porque ya voy a hablar qué va a ser. Haremos una campaña para que la ciudadanía pueda apoyar la ley integral, y con política lo que haríamos sería, hablé con Mariona, como cuando estemos ahí en el Congreso vamos a implicar a toda la sociedad civil con todas las organizaciones y tal. O sea, para que veáis que si hay una iniciativa que puede avanzar, hay muchas maneras de poder hacerlo con mucha gente, con muchas organizaciones y tal. Yo, si queréis, doy la palabra. ¿Queréis decir algo más o les...? Bueno, preguntaros a vosotros, ¿no? También. ¿Cómo lo veis? O sea, que al final sois el futuro de cómo se pueda configurar también todo este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta por ahí? Venga, animaros. ¿Alguna preguntita? Ahí. Sí, hola, buenos días. Yo soy Elvira, estudio periodismo, y mi pregunta iba dirigida un poco a todos, porque yo sé que, por ejemplo, muchas propuestas prosperan. Yo estoy metida un poco en el mundo de la celiaquía y tal, y como sabéis, pues, por ejemplo, tiene un 21% de IVA productos que consideran de lujo cuando son, digamos, la medicación, ¿no? Y esta propuesta ha llegado al Congreso, pero se trunca un año tras otro. Ahí las organizaciones pueden hacer algo, porque se hizo, creo que, una propuesta de Change y, bueno, prospera por muchos sitios, llega, pero luego siempre como que se trunca y nunca avanza. Eso, las organizaciones dentro del propio Congreso pueden presionar por algún sitio. Bueno, yo te puedo responder porque ha habido una petición que ha liderado una madre relacionada con los alimentos celíacos y el IVA que tienen, efectivamente, que es importante considerar los artículos de primera necesidad para los celíacos, ¿no? El pan, ¿no? Lo que cuesta las barras de pan el pan en general, ¿no? Para las personas celíacas es de locos, ¿no? Y ahí lo que pasa es que durante mucho tiempo siempre ha habido el bloqueo de un grupo parlamentario, ¿no? En el ámbito del Congreso. Ese equilibrio ha cambiado un poco, ¿no? Quiero decir, eso fue la época de la mayoría absoluta, ¿no? Una cosa que no sé si habéis visto en política o en quórum, digamos que más sana del momento actual, es que se debate más, se dialoga más y hay más espacio para las opiniones ciudadanas, porque hay que pactar para poder sacar adelante leyes, ¿no? En el ámbito del Congreso, ¿no? Entonces, esa es una causa que en algún momento llegará. También siempre pasa, y no sé si estáis de acuerdo, que efectivamente hay causas que necesitan tiempo, hay mucho trabajo y mucha energía para que lleguen finalmente a hacerse realidad, ¿no? Hay cambios que no ocurren del día a la noche, ¿no? Que tardan un poquito y que necesitan que haya muchos ciudadanos siempre activos para que esos cambios no caigan en el olvido, ¿no? Pero yo creo que en este caso el de los alimentos, la bajada del IVA de los alimentos celíacos para personas celíacas llegará. Es cierto que como no es una gran prioridad en términos de agenda política, siempre se queda como en un segundo plano, ¿no? Pero yo creo que llegará. Yo no sé tú también. Mira, concretamente lo que comentabas antes de que es verdad que parecía ser que es que esta época, esta legislatura iba a ser muchísimo más de una legislatura de pactos, pues por las fuerzas políticas se han cambiado, ya no hay una mayoría absoluta, y nosotros acabamos de sacar hace 2 semanas un informe que analiza el primer año de gobierno y oposición, un poco en este sentido, y lo que estamos viendo es que en realidad hay muchísima actividad parlamentaria, pero luego hay un bloqueo dentro de la mesa del Congreso y también con una capacidad de veto que tiene el Gobierno en todas las políticas que tengan que ver con gasto, las puede vetar, o sea, las puede bloquear. Entonces, ahora es una actividad parlamentaria muy fuerte en la que se pueden sacar leyes, se pueden discutir, pero hay un bloqueo ahí. Entonces, bueno, es una de las reglas o reglamento del Congreso que se está viendo cómo intentar también cambiar para que haya muchísimo más juego democrático. En cuanto a lo que tú comentabas, creo que sí que siempre es posible incidir, o sea, habría que ver exactamente en qué punto está, si ya, o sea, qué punto tiene esa problemática, si ya hay alguna proposición de ley, si hay algún grupo parlamentario, si a lo mejor en los programas electorales, porque es un tema que realmente no es prioritario, pero ha cogido mucha visibilidad y mucha fuerza en los últimos años. O sea que ahí hay un trabajo muy fuerte que han hecho ya las propias organizaciones, porque celíacos ha habido siempre, a lo mejor ahora están más detectados.
el ver si lo ponían en los programas, porque a mí me suena, y esto a lo mejor me estoy lanzando una película, pero que me suena que algo había en los programas y empezar a tirar de ahí. Tú te comprometiste a esto, ¿qué estás haciendo ahora en el Parlamento con esto? Y hay algunas estrategias que se podrían, y yo sí que luego hablamos para ver qué se podría hacer ahí. Muchas gracias. Yo, antes de darle el paso a Matías, quiero añadir una cosa. Lo que estamos todos los políticos que llevamos 2 días diciendo, esas frases que perpetúan el no hacer nada, todos los políticos son iguales, no hay nada que hacer, es imposible. Hay una cosa que lo detectamos siempre, al hilo del Congreso, ¿no? Da igual, total, si votas y al final todos votan y ganan las mayorías absolutas y gana el partido X, el que por ejemplo ahora está en el poder, que está vinculado a miles de causas de corrupción política, ¿no? Y a mí me gusta insistir en que porque va a venir hay una de las ponencias que vamos a hablar sobre la ley orgánica del régimen electoral general, es que la LOREC da mucha participación a un pequeño grupo. Así que están con 7,5 millones de votos, ¿de cuántos somos? 45 millones, bloquean todas las iniciativas que hay en el Congreso. Hay que modificar el reglamento del Congreso, pero hay que poner sobre la mesa de debate que aparte de la ley de partidos, de que tiene que haber una respuesta integrada a la lucha contra la corrupción, que es que hay que revisar la LOREC también. O sea, que tenemos una tarea por delante, pues bueno, buena, pero bueno, quería hacer esta puntualización del tema de la LOREC. Matías. Gracias. ¿Elvira era? Sí, Elvira. Yo sobre tu tema en concreto no conozco demasiado, pero sí que bueno, yo trabajé 5 años, yo soy industrial, trabajé 5 años en el sector eléctrico y empecé a entrar en contacto en el mundo de la participación porque puntualmente daba asesoramiento al departamento de regulación, que al final es el departamento de lobby. No sé si os suena UNESA. UNESA es el conjunto del lobby de las eléctricas en España, pues bueno, que presiona al Parlamento y al Gobierno para que se regule lo mejor posible para las eléctricas. Y allí lo que me di cuenta es de que todos los sectores son muy complejos. Vosotros estudiáis ciencias de la información, ¿no? Periodismo, y a vosotros os pasa un montón. Mi hermana es periodista y yo siempre me metía con ella y os pasa un montón, porque desconocemos la complejidad de vuestro trabajo. Entonces nos parece que escribir un artículo es algo sencillo, que trabajar en un medio es sencillo, pues lo criticamos. Pero luego te das cuenta que todos los sectores son muy complejos. El sector eléctrico es complejísimo. Cuando vosotros os levantáis por la noche y encendéis la luz para ir al baño, hay gente que está trabajando 24 horas para que eso funcione así. Y a mí me parecía que el lobby era algo muy sencillo, que algo de, pues oye, esto hay que cambiarlo, ¿no?, en la ley. Entonces pues se va y se habla con quien lo tenga que cambiar, ¿no?, y se cambiará. Pero es muy complejo. Y hay mucha comunicación, hay derecho, hay estrategia. Thais sabe más, yo creo que ninguno aquí de estrategia para incidir en política. Entonces, confiar, bueno, asociarse, es decir, juntos siempre tenemos más poder que separados. Y el asociación, ahora nosotros estamos desarrollando la guía de participación ciudadana de la Diputación de Zaragoza y estamos viendo que uno de los grandes problemas es que la gente no se asocia. La gente solo mira por sus intereses, pero no se asocia para buscar intereses comunes. Entonces, asociarse. ¿Y qué te permite asociarse? Pues tener recursos para contar con profesionales que hagan un lobby profesional. Esto las empresas lo hacen muy bien, pero nosotros a nivel ciudadano todavía no. Eso sería lo que diría. Sí, ¿no? Porque cultura democrática, por ejemplo, tú, ¿no?, porque vosotros trabajáis en Inglaterra, que nos lleva muchos años de delantera. Entonces, en algunas cosas, en otras. O sea, en el tema de la conciencia de que la fuerza de la sociedad civil. Y entonces ahí hay que trasladar un mensaje de que es que se pueden hacer muchas cosas desde la sociedad civil. Yo no sé vuestra experiencia. Nosotros somos positivos, pero sí que es verdad que hay un mantra de la gente quiere participar, mayores cuotas de participación ciudadana. Es verdad, como comentaba antes Matías, de lo que dice la Constitución, lo que dice, o sea, qué mecanismos reales hay de participación ciudadana más allá de votar, y es muy, muy, muy limitada. Pero luego es verdad que es difícil. O sea, la gente, pues sí, es verdad que Change sí que recopila porque es bastante sencillo. Sí, o sea, es algo sencillo, el modelo es
tienes un argumento, una queja, y haces una propuesta y buscas otras personas que empatizan con tu causa o porque la han vivido por otras cosas y se suman. Y es un clic, 2 clics, 3 a lo sumo. Entonces ahí puedes y se viraliza y tal. Pero es verdad que en cuanto tú hablas ya de entrar en proponer pues, cambios legislativos en artículos, me encanta lo de Quorum y con Change de hacer esta prueba de cómo incorporar, pero es difícil. O sea, es difícil porque antes creo que también se ha comentado el tema de las escuelas, ¿no? De cómo incorporar una mayor cultura política, de cómo involucrarte, y para eso también es necesario conocer mejor pues cómo se legisla, qué podemos hacer, cómo podemos incidir, qué cosas sirven, y creo que caer en el dicho de todos son iguales, pues no es verdad. No todos son iguales, no todos proponen lo mismo, ni todos hacen lo mismo. Que existen malas prácticas, eso es verdad que es transversal y ahí te doy evidentemente la razón y es un escándalo y una vergüenza, pero es verdad que también hay mucha gente haciendo cosas potentes y con ganas, y ahí rescato un poco también lo que tú dices. Al final los políticos y los decisores son personas y siempre hay una vía de entrada. Siempre hay una vía de entrada para que empatice con lo que le estás contando, y si no habrá otro al lado, y si no buscas la manera para visibilizarlo. Entonces yo sí quiero dar como un mensaje de, creo que también están cambiando las nuevas tecnologías y vuestra generación en el fondo está cambiando, está pidiendo trabajar, incidir desde muchos ámbitos de maneras diferentes, y nosotros es verdad que yo creo que empezamos a ser mayores. Pues no digo yo. También es un poco decir, bueno, ¿cómo lo queréis hacer? O sea, ¿cómo queréis involucraros vosotros, ¿no? ¿Qué cosas os sirven? O sea, porque al final aquí hay personas, estamos nosotros, pero hay otras muchas iniciativas que está como intentando ver qué otras cosas se pueden generar, pero ahí también es un proceso evolutivo. Iremos mejorando a medida que vayamos bueno, pues, hablándonos más, ¿no? Y ahí rescato también la idea de estamos 3, y que creo que, por ejemplo, con Quorum ya hemos hecho cositas juntos. Yo creo que vamos a volver a hacer más cositas. Con Change también vamos hablando, y es esa unión de veamos qué te está funcionando a ti, qué no te está funcionando, cómo nos complementamos para una ley y con la parte más educativa, cómo trabajamos con la gente más joven, que tiene a lo mejor otras maneras de involucrarse, y cómo las incorporamos, y bueno, etc. A mí lo de la parte educativa es que, vuelvo a insistir, es vital, ¿no? Una cosa también me gustaría decir es que para que haya, o sea, tiene que haber una necesidad social para que haya un movimiento también de que nazcan organizaciones. El que nazcan organizaciones y le siga la gente luego trae que a lo mejor esa necesidad ya tiene a lo mejor recursos públicos asignados y se pueden promover iniciativas con mayor facilidad, porque desde el primer día 1 las organizaciones que estamos en temas de corrupción venimos diciendo no hay ayudas públicas, no podemos concurrir a una convocatoria para montar esto que hemos hecho. Lo hemos hecho con la buena voluntad de todos los que habéis participado, con mucha ayuda, con el apoyo increíble de la Universidad Complutense, en fin, que están aquí con sus medios y con todo, pero es probable que a lo mejor esta iniciativa que la hemos hecho de manera informal cree por parte no solo de organizaciones, de universidades, de tal, cree una necesidad que luego la gente vea que es posible, y eso ayude a que haya más iniciativas públicas con recursos públicos para que podamos concurrir a impulsar cosas. Porque vosotros, por ejemplo, todas las organizaciones, muchas se financian sus proyectos con convocatorias públicas. Sí, una parte. Una parte importante. Bueno, en el caso de Oxfam, bueno, Oxfam no. Es poquita, pero en el caso de Oxfam es por el dinero. Sobre de todo los la base social de socios que hacen aportaciones periódicas. Claro, pero luego hay otras muchas que lo hacen de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues decir un poco eso, y a lo mejor preguntaros a vosotros sugerencias, alguna otra. Mira, ahí tenemos una sugerencia. Ah, perdón. Pregunta, perdón. Bueno, la mía realmente no es una pregunta, era una consideración en voz alta. Si hay más preguntas, a lo mejor deben hablar antes que yo. Yo quería hacer una reflexión, una consideración en voz alta, que a lo mejor puede provocar preguntas posteriores. Si no es, pero breve, porque tiene que ser muy breve.
O sea, digamos que es más bien para las preguntas que para... No es fácil decirlo en pocas palabras, aunque me lo proponga, que sería sintético a un grado máximo. Pero es que el formato es pero no me de gusta. preguntas. Además, en principio, preferiría, digamos, hablar sin esa limitación, sin ese corsé, porque de esa forma, digamos, casi prefiero no hablar. O sea, quiero compartir algo y lo quiero hacer en voz alta. Entonces, ya se me dicen 3 minutos, no voy a poder hacerlo. Que hable alguien que quiera. Vale. Estamos hablando de participación. Porque es una pregunta en voz alta, y es de fondo. O sea que me cortáis, si veis que me paso, me cortáis, pero seguro... Pero tú entiendes que, a mí me parece muy bien, pero entiendes que es que hay más gente que quiere participar. Bueno, ¿vale? pues lo entiendo y entonces por paso eso, el turno a quien corresponde. No, sí, que lo diga, pero... Tendría que utilizar la herramienta de quórum para, sí. ya que la tenemos ahí, pues quizá para ofrecer su Luego opinión hablamos. o su... Bueno. Hola, yo soy Alba, estudio periodismo también y tengo una sugerencia sobre todo para Change.org, porque muchas veces yo he participado en alguna votación referente al cambio climático y así, en el resto no he sido partícipe, pero por ejemplo, a mí me crea un gran desinterés que continuamente me estén llegando emails todo el rato acerca de otras propuestas. Y está muy bien que te lleguen emails referentes a lo que has participado, pero creo que eso es como cuando estás por la calle y te empiezan a acribillar los de diferentes ONGs y crea un desinterés general. Entonces, yo me desuscribí de la newsletter, no sé cómo explicarlo, y al final pues no entro tanto en Change tampoco porque como que ya no lo veo tanto, pero creo que sí que genera un desinterés. Bueno, pues oye, gracias por tu feedback así tan sincero y directo, me parece genial. Intentamos siempre mejorar el producto para que te lleguen solo aquellos temas que te puedan interesar, pero siempre tienes la opción, como hiciste tú, de hacer unsubscribe y que no te enviemos nada más, ¿no? Pero aún así te invito a que... Si te interesa el cambio climático, por ejemplo, hay muchas iniciativas, no solo en Change, sino fuera de Change, evidentemente relacionadas con el cambio climático, Greenpeace, un montón de organizaciones. O sea, mi idea es no dejes de participar porque se acaban consiguiendo cosas, ¿vale? Pero gracias por la sugerencia. Ahí tenemos una pregunta. No sé. Ahí. Estoy debajo del bafle, que es lo peor que se puede hacer. Yo os quería preguntar que, teniendo en cuenta vuestra experiencia y la referencia que podéis llegar a tener con otros países, ¿por qué motivo creéis que en España, estando cayendo la que está cayendo, la gente tiene, en mi opinión, un nivel de participación y de interés en los problemas tan bajo? ¿Y cómo creéis que eso podría cambiar? ¿Qué tendríamos que hacer para que la gente realmente se empezara a interesar por todo lo que está pasando? Y es verdad que, bueno, pues que es muy difícil que la información de lo que pase llegue a la gente, porque el bombardeo de cosas es tremendo, pero ¿por qué, sabiendo y conociéndose cosas, en este país parece que no hay interés de cambiar la situación? Bueno, yo te puedo un poco negar la mayor, así para empezar, pero no, en el caso de Change, en España es el país que mayor penetración de usuarios tiene. Es decir, casi el 30% de la gente que usa Internet está firmando, difundiendo, apoyando campañas. No hay ningún otro país en el mundo con ese nivel de actividad, y eso es por los ciudadanos. O sea, quiero decir que lo que nosotros vemos, por lo menos desde la plataforma aquí y comparándola con muchos otros países en los que estamos, es que sí que hay participación, ¿no? Y que sí que hay interés, quizá en unas causas más que en otras, y depende muchas veces de la agenda que también marcan los medios de comunicación o que marcan los políticos, pero en general hay mucha participación. Otra cosa es que haya otras plataformas de participación en las que no participe tanto la gente porque haya barreras de entrada o porque hay una cosa que se llama ILPs, Iniciativas Legislativas Populares, que son imposibles
de sacar adelante 500.000 firmas en un periodo de tiempo muy concreto, con muchísimos datos personales. Entonces, lo que hay o lo que ha habido tradicionalmente es muchas barreras a la participación desde las administraciones, desde el Congreso, desde los gobiernos, desde los congresos regionales. Eso está cambiando desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde que hay herramientas en los ayuntamientos de participación. O sea, que yo soy ahí un poco también el Antoñita la Fantástica y sí que creo que hay una esperanza y un futuro muy bueno. Otra cosa es que no todos los temas se pueden movilizar a la vez, ¿no? Y muchas veces depende de lo que, del momento, ¿no? y de la situación política, el contexto. Cuando tienes un tema como el de Cataluña, eso canibaliza absolutamente todo, ¿no? Es muy difícil que haya espacio para otras cosas, ¿no? Oye, antes de darle paso a Matías, ¿las firmas de Change son válidas para el Congreso? ¿Te las dan por válidas? Si iniciásemos una iniciativa legislativa popular. No, yo te diría que son válidas porque hacen que muchos políticos se sienten con los creadores de petición, pero una cosa es una iniciativa legislativa popular y otra cosa es las firmas en Change o en cualquier otra plataforma, ¿vale? Las iniciativas, en cualquier caso, para que iniciativas legislativas populares en los años de democracia, creo que 1,5 han salido adelante de las 122 presentadas, me parece, y es una herramienta que es todo lo contrario, es de desincentivación de la participación, por lo menos como lo vemos desde Change, porque ya no tiene sentido ese nivel de barreras, ¿no? En otros países, en el Parlamento británico, en Estados Unidos, la Casa Blanca, las barreras son mucho más bajas, ¿no? Que vosotros trabajáis en Inglaterra, ¿eso es así? ¿Es más fácil que aquí? No diría tanto. Sí que hay más cultura de participación, pero a la pregunta... ¿Quién había hecho la pregunta? Vale. Perdona. La participación, como os decía, es muy compleja. Entonces, una de las cosas más importantes es la gestión de expectativas. Cuando yo participo... y por cierto, que estáis teniendo problemas para votar las propuestas, ¿verdad? Estoy friendo al informático, me ha dicho que en 5 minutos podréis votar, así que antes de que acabe el evento votáis. Esto es gestión de expectativas. Ellos tenían una expectativa, no se ha cumplido. ¿Y qué ocurre entonces? Que la frustración hace que yo no vuelva a participar. Mi ayuntamiento me dice que vote un tema, pero luego no se hace nada con eso, o incluso se hace, pero como os decía al principio, no tengo en cuenta que tengo que informar a la gente de que finalmente se ha hecho. Entonces yo me frustro y no vuelvo a participar. Por eso, por lo menos con empresas y administraciones públicas con las que nosotros trabajamos, eso es lo más importante, porque ahora parece que si yo soy de Navalcarnero, el alcalde de Navalcarnero, y lanzo Navalcarnero participa, que ya está, que yo ya, esa es mi estrategia de participación ciudadana. Y cuando lo que hay que hacer es hacer un análisis de las temáticas que preocupan a la gente, ver cuáles realmente después hay presupuesto para implementar o para maniobrar si la gente propone cosas distintas, abrir los procesos, informar bien sobre qué va a pasar con ese proceso para que la gente no se frustre y la siguiente vez participe más gente y finalmente hacer el seguimiento. Y eso por parte de responsabilidad de quien abre el proceso participativo, gestionar expectativas. Y por parte nuestra, como españoles, porque lo has enmarcado así, sí que es verdad que en otros países como Inglaterra hay más cultura de participación, pero esto yo creo que es una cosa que está entre la educación y lo que tú ves en tu entorno. Entonces, insisto, pero es que realmente creo que es preocupante, hay muy poco asociacionismo en España. Y el asociacionismo es la universidad del buen ciudadano. Porque si tú con 15 años ya sabes lo que es una asamblea, lo que es una junta directiva, lo que son unos estatutos, eso no solo te va a ayudar en tu vida profesional, porque vas a trabajar en una empresa y vas a ver que tiene estructuras muy similares, sino que te va a ayudar a entender tu democracia y a participar en ella. Pero luego es muy importante que todo esto sea divertido, porque sí, porque es que no puede ser un tostón. Entonces, si yo me asocio, no tengo por qué asociarme a la asociación de vecinos si no me gusta, pero si me gusta el fútbol y hay un club deportivo, pues participo activamente en ese club deportivo y ayudo a organizar las fiestas de ese club deportivo. Ese tipo de cultura de participación en España es muy incipiente.
Yo creo también, antes de darle la palabra a Tai, es que se traslada como, claro, para participar tienes que participar en una administración pública. Hay un desconocimiento enorme de qué son incluso las competencias territoriales que tiene cada administración. De hecho, preguntas y no hay un enorme desconocimiento que hay competencias exclusivas, concurrentes, compartidas. O sea, hay un desconocimiento enorme de lo que es el derecho político y de cómo está estructurado el Estado, de las autonomías local, estatal. Así que parece como una maraña complicadísima para acceder a lo que sea que vayas a acceder, que quieras promover, ¿no? Me encantó Simona Levi ayer, que ella dice que ella es directora de arte y que ahora en verano, en vez de llevarse un libro a la playa, se lleva leyes. Y que entonces está haciéndose una experta en leyes y que lo está disfrutando mogollón, y que si volviesen a hacer estudiaría Derecho, porque que si yo tengo un problema y lo quiero enfrentar, contó un poco cómo montaron toda la estrategia para hacer la acusación popular cuando recibieron el tema de los correos de Blesa, que ellos eran una plataforma de defensa de los derechos digitales, no tenían nada que ver con corrupción, pero cuando vieron que la defensa de los derechos digitales tenía mucho que ver, porque empezaron con un tema de la SGAE, vieron que había que atacar la corrupción, pues ella misma se cogió las leyes y se las estudió, que es bastante complicado. Así que por un lado es el miedo, o sea, que parece que es una cosa muy farragosa, que no lo es tanto, y como un desconocimiento enorme de cuáles son los cauces de participación, que tampoco es tan complicado. Yo digo a la gente, digo, pues, ¿sabes que el Consejo General del Poder Judicial, cuando tenemos una causa de corrupción, tiene un buzón? Fiscal.es tiene un buzón. O sea, ¿os indigna que el fiscal Moix, que ha sido gracias a Infolibre, que publicó esta noticia, que al final ha tenido que dimitir por una presión social, escribir a fiscal.es? Y si Fiscalía recibe 200.000 correos de la ciudadanía, probablemente se dará cuenta de que les están vigilando. Es que esa sensación de impunidad la tienen todos porque no... Entonces, en parte es porque no hay un conocimiento que tiene con muchas cosas, claro, las medidas, volvemos a lo mismo, la educación es fundamental. Nos ha faltado aquí una mesa de educación, no llegamos a todo, la verdad, nos habría encantado, pero esperamos en la próxima. No sé tú si tienes... Bueno, yo solo rescatar un par de cosillas, ¿no? Una es que estoy súper alineada con Matías en el tema cultural o histórico, es decir, de dónde venimos. Y eso también explica muchas veces por qué a lo mejor tenemos una cultura democrática o de participación menor que otros países, ¿no? Pues al final llevamos 40 años de democracia. O sea, tampoco, o sea, eso tiene un peso y eso no es tan fácil de revertir, ¿no? Otra de las cosas es que nosotros, por ejemplo, desde Política reivindicábamos, es una de las peticiones de, aparte del tema de acceso a información, de transparencia, es el tema de participación ciudadana, ¿no? Y sí que reivindicamos, por ejemplo, pues bajar los requisitos para las iniciativas de legislación popular, las famosas ILPs. Miramos los partidos que decían, pues un partido hablaba de que no fuesen 500.000, sino que fuesen 300.000. Otro hablaba a lo mejor de que el tema de que una vez que entra en el Congreso sea un proceso mucho más, no laxo, pero más sencillo, más al estilo europeo, que aquí es como que todo cuesta, o sea, una batalla cada vez, ¿no? Y otras cosas que reivindicamos es que el Congreso, o sea, no puede ser un ente que está ahí con unos leones y que nadie sabe muy bien qué pasa dentro. O sea, ¿cuánta gente sigue el Estado de la Nación? Es solo algunos debates. O sea, hay que empezar a abrir también y que corra el aire para ver cómo incorporar, o sea, que el Estado de la Nación no sea entre ellos, sino que realmente sea hacia nosotros. O sea, que cuando hablen y suban ahí al atril, nos estén hablando a nosotros y que podamos participar de alguna manera, ¿no? O sea, se planteaban cosas, no son locas, ahora es sencillo de cómo enviarle preguntas, pues yo qué sé, a lo mejor un segunda parte, cómo enviarle preguntas al Estado de la Nación, que se voten. O sea, hay cosas que son a lo mejor ideas locas, pero que ahora es sencillo. No son tan locas. O sea, de hecho, en una de las cosas que está ocurriendo en Zaragoza es que la gente no sabe que tú puedes ir al pleno de tu ayuntamiento. Pero es que hay ayuntamientos en los que tú puedes plantear preguntas. O sea, por ley tú puedes asistir al pleno del ayuntamiento. Eso es por el reglamento de la administración local. O sea, que tú quieres asistir y asistes, punto. Pero es que además hay ayuntamientos que ellos voluntariamente en su reglamento dicen, y quien quiera que presente propuestas. ¿Quién presenta propuestas? Nadie. ¿Por qué? Porque a eso no se le da publicidad y porque la gente tampoco, si no sé que puedo plantear algo, pues ¿cómo lo voy a plantear?
decir que el Congreso de los Diputados no puedes acceder No. libremente. O sea, bueno, en las visitas guiadas. No, pero en los plenos tú puedes pedir acceder al palco. Pero tienes que hacer una solicitud. Sí, hay hay grupo, una solicitud, sí, es complicado. Es verdad que existe, también te pueden decir que existe una comisión de peticiones, que ahí puedes enviar tú tus peticiones como ciudadano. Pero es muy sencillo que te reciba relativamente sencillo según qué diputado, que te reciba un diputado, que es una cosa que nosotros alucinamos. Tú vas al diputado de tu provincia o a alguno de los diputados de tu provincia y dices, oye, quiero una audiencia contigo. Y generalmente te la dan. O sea, que también hay cosas que es que no sabemos, pero sí, totalmente alineado. Sí, bueno, que encaminado es ese, y apuesto y sumo lo de la mesa de educación, de cómo cambiar y cómo desde pequeñitos. Por cierto, ya podéis votar, ¿eh? Venga, a votar. Poneros a votar. Yo, aparte de que te reciba, es que cuando te reciba, lo que le propongas, lo reciba y lo gestione. Pongo el ejemplo de esta, vuelvo a insistir, lo hemos organizado, es que la mesa, me parece que en esta legislatura se llama Mesa de Justicia y Corrupción o Anticorrupción no sé. Esa mesa no ha conocido a ninguna de las organizaciones, ha conocido a 2 de las organizaciones que estamos en el tema de la corrupción desde hace años. O sea, Mariano Benito, que es un abogado maravilloso, con una medalla de honor del ICAM, que lleva personado en los procedimientos judiciales de Gürtel, Fondos Buitres, Púnica, Madrid Arena, o sea, todos. Este hombre, nadie le ha ido a preguntar. Entonces, una cosa es que te reciban y otra cosa es que te den respuesta. Y luego, por ejemplo, en el tema de corrupción es el desconocimiento mayúsculo. Mañana nos vamos a sentar aquí con unos diputados y no va a ser una encerrona, ¿no? Pero yo les quiero preguntar cuáles son las medidas que tenemos para los juzgados. Entonces... No sé si, perdona, perdón. no sé si hay preguntas, creo que es muy interesante que... A ver. Ahí hay una, ¿no? Perdón. Sí. ¿A mí? Bueno, pues yo quería únicamente decir, yo estoy de acuerdo con el formato porque al fin y al cabo el acto le convocáis vosotros y lo organizáis y yo, como no he puesto de otra manera, pues manifiesto mi absoluto respeto. Quería únicamente comentar que lo que llevo aquí, pues me parece no absolutamente de mi agrado en el sentido de que claro, habláis solamente vosotros, es decir, habláis en la exposición, yo estoy de acuerdo con en usted, la ponencia que hacéis y el tiempo que luego corresponde, digamos, a preguntas o intervenciones o participación, yo veo que o bien porque no hay nada que decir, y me imagino que sí, porque yo estoy aquí, soy uno de ellos, y yo sí tengo algo que decir, pues no se puede decir, habláis, os pasáis la palabra de unos a otros y se convierte un poco en una clase puramente teórica. Yo quisiera aportar, si me permitís, hacer una aportación modestísima, pero que va en un sentido distinto, que tiene que ver absolutamente con lo que estamos tratando y que no cabe en ese formato de quórum, si me permitís. Si veis que lo que digo no corresponde o no procede o no gusta o no agrada, me lo decís y automáticamente lo dejo. Pero sí quisiera intentarlo, por lo menos, si me lo permitís. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues en 2 palabras, yo quisiera decir directamente lo siguiente. Primero, mi absoluta felicitación y ferviente por el acto en sí mismo y por todo lo que supone. Y con la máxima ilusión y esperanza y confianza. Pero juntamente también un mensaje, iba a decir, de realismo y un poco de humildad. Empezando porque primero, cuando he estado aquí en otros momentos, me he encontrado con una asistencia que, bueno, ahora se puede calificar más o menos de aceptable, pero que me parece absolutamente, iba a decir, decepcionante. Porque con la entidad, con los valores, con lo que se ventila en un tema como este, que además está publicitado suficientemente, una universidad con casi 80.000 personas, te encuentras por cualquier facultad gente tomando bollos en las esquinas, fumando porros o cigarros, o tomando copas o hablando, o en los pasillos, y aquí estamos 4. Esto hay que tenerlo presente, porque este combate que hay detrás de la corrupción es la historia de la humanidad. Hay que decir claramente que es, digamos, muy duro, muy difícil y que tiene riesgos. Antes me ha encantado oír que cuando alguien pasa una experiencia personal de sufrimiento, de injusticia, hace muy bien en denunciarlo y provocar la teoría del cambio. Movilizar, si se puede, a la sociedad y a los medios. Pero ¿qué ocurre? Ahí vamos a ser claros. Yo no voy a entrar en experiencias personales, que las podía contar, suficientes, y de bastante entidad, como podéis imaginar, por el hecho de lo que estoy diciendo. Y te encuentras al final con que realmente eso que dices se convierte en un acto prácticamente de heroicidad. Si de verdad intentas poner el cascabel al gato, si de verdad intentas enfrentarte con el monstruo o con la hidra de 1000 cabezas de la corrupción, estás solo. Y tiene riesgos, y riesgos importantes. Luego usted decía alegremente, convocarlo, publicitarlo, que vais a encontrar con tal.
te vas a encontrar con una serie de hostias, si llega el momento, y con unos riesgos muy considerables si de verdad das el paso adelante y te enfrentas al sistema. Te vas a encontrar con toda la violencia que está cristalizada en las normas. Soy, jurista desde ya más de 35 años de ejercicio de la profesión, de abogado también, además de profesor, y sé de lo que estoy hablando. No quiero pasar ni un segundo más sin decir, como ejemplo, las personas, algunas de las cuales van a estar aquí los últimos días. Va a venir Azahara, van a venir personas que conocéis perfectamente, que son auténticos héroes en esta batalla y que están pasando por un trance personal dificilísimo. El teniente que ha denunciado cosas del ejército, Azahara, el compañero también que denunció lo de los seres, etcétera, etcétera. No voy a dar más nombres y no voy a personalizar, que también podía hacerlo. Entonces, eso para empezar. Eso no debe disuadirnos ni asustarnos, pero saber que en el combate, cuando llegue la hora de la verdad, está uno solo, porque primero, los propios sindicatos que tenían que estar muy al quite en la cuestión están escribiendo una página bochornosa, porque a la hora de la verdad no están al lado del que denuncia la corrupción abiertamente. Hacen mutis por el foro y cuando llega el momento nos voy a contar a alguien de un sindicato tan relevante como Comisiones Obreras que en un asunto presentado en esta propia universidad, lo que se le ocurrió decir, mucho cuidado con lo que haces o mucho cuidado con lo que tal, ten cuidado, acábalo, porque hay muchos que acaban suicidándose. Eso dicho por el máximo representante de un tema, en tema de prevención de riesgos laborales y demás, es significativo de la realidad real a la que te enfrentas o la que puedes comprobar que existe cuando de verdad te enfrentas con la ira. Entonces, yo quiero decir nada más que eso, en ese punto, que a la hora de la verdad se está prácticamente solo y que terminas con ¿qué? Con el único instrumento de violencia, no, de violencia institucional, no, de instrumento que tenemos, que son las normas jurídicas, que son los procedimientos judiciales. En vía administrativa en un caso y llega el momento en vía penal. Y ahí sueles estar solo, o vía laboral, como están estos que acabo de decir, que tenían que ser héroes y que tenía que terminar estas jornadas, no pueden terminar, creo que no pueden terminar moralmente, sin hacer un elogio auténtico, formal, explícito y elevar a la categoría de héroes a estas personas, como acabo de indicar, representativas de otras más, que las hay también muchas, anónimas, que están siguiendo ese mismo combate. Pero estos en concreto, por el efecto además de difusión que tiene y de ánimo a los demás, y por el apoyo que también necesitan, debería decirse, entiendo, y así lo propongo, al final de las jornadas, aunque sea a título simbólico, estas tres personas, Azahara, el teniente del ejército, y el compañero de Andalucía, con nombres y apellidos, porque además precisan y agradecen el calor, lo necesitan, ¿verdad?, hacerlo así. Y por último, quería decir, ya termino, porque podía hablar, pero no, voy a ser ya muy concreto y para terminar. Termino. En concreto y con realismo, ¿qué instrumentos tenemos? No tenemos otros. Igual que se utiliza y el Estado se ampara en la violencia institucional que el Estado monopoliza, los ciudadanos tenemos también ese mismo instrumento. Ahí sí que somos David como Goliat, pero teóricamente en el acto judicial teníamos que ser entre iguales, un combate entre iguales. ¿Y quién entra ahí? El árbitro. ¿Quién es el árbitro? El juez. Y ahí tenemos finalmente el tema. Porque cuando se denuncia la corrupción concreta, en un caso concreto, como todos los que estamos pensando, están ahora mismo, todos los de la Gürtel, todos están ahí, no voy a citar ninguno, ¿en qué situación están? Sub iudice. Y al final acaban los temas, esos que son gordos y otros más pequeños igual, con una sentencia judicial, que acuerda una sanción disciplinaria, o confirma una sanción disciplinaria, o impone una sanción, o acaban con un despido, etcétera, etcétera, o con una pena. ¿Qué ocurre entonces? Que puede haber que el propio pueblo, en fin, la sociedad entera, juzgue como muy negativa, juzgue como una situación, digamos, que viene a confirmar o a bendecir la corrupción por el propio Poder Judicial, lo que digo es bastante grave. Estoy diciendo que llega el momento, quien tiene cierta culpa o mucha culpa, o una dosis de responsabilidad muy alta en todos los procesos de corrupción que están ocurriendo en España, es el propio Poder Judicial. Y frente a eso que tenemos no hay ningún instrumento. Y por eso quiero sencillamente lanzar la idea, me reservo el derecho de autor por si acaso, porque creo que hasta ahora no se ha propuesto en ningún caso, que es hablar de ¿qué? Del control social del Poder Judicial. Esta mañana yo no he podido estar aquí, no creo, me consta, no se ha propuesto, digamos, con estos términos por los constitucionalistas, ni tampoco por, en fin, los profesores de Derecho Administrativo o de otro orden. Lo lanzo porque tienen que alumbrarse vías. Es una simple propuesta, ya veremos en qué se concretaría, de control social del Poder Judicial. La justicia se ejercita en nombre del pueblo y el pueblo tiene que tener algún método de control de los propios jueces. Ahí lo digo, crear un órgano, ya se vería cómo, con participación muy importante de los abogados, pero ahí abogados, ya veríamos cómo se eligen, con un historial de absoluta honradez, de absoluta honestidad, incluso profesores de universidad o alguna forma de nombramiento para que se pueda controlar, por lo menos, y por ahí habría que empezar a nivel moral, a nivel, iba a decir,
de pura reprobación. Ya se vería después con qué alcance, porque sería poder anular sentencias judiciales firmes. Pero nos estamos adelantando, que eso, pues con eso es mañana, es esta tarde. Esta tarde vienen los jueces para hablar sobre esa... Control social del Poder Judicial, que es una propuesta rebelde o escandalosa, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Kika. Bueno, yo sí quería decir que ese es un tema, es verdad que hay una iniciativa de Pablo Herreros en Change que es proteger a los denunciantes de corrupción, ¿no? Yo no sé si va a venir Ana Garrido o Fernando Urruticoechea. No, Fernando viene ahora por la tarde. Sí. Bueno, es verdad que ese es un tema que está bloqueado en España, ¿no? Que hay en muchos otros países, las whistleblowers, las leyes que protegen a la gente que denuncia corrupción, ¿no? Yo creo que ese es un tema que también tiene que abordarse, ¿no? Y además muy interesante porque no solo ocurre en el tema de la corrupción. En las empresas, cuando salgáis al mundo laboral, hay, sobre todo en época de crisis, ha habido muchos casos de acoso laboral, de moving en las empresas, y cuando denuncias estás solo, porque tus compañeros de trabajo no te van a apoyar porque tienen que mantener su trabajo, y es una situación muy dura, así que sí, es muy importante. Me parece que tienes el micro ahí, ¿no? Con respecto a una frase, un concepto que se mencionó de la visita guiada, este tema de la relación de la ciudadanía con las administraciones, me parece que esa idea de que se tiene que tutelar siempre una administración para que uno pueda como ciudadano acudir a cualquier edificio público, por ejemplo, habría que proponer ahí un cambio a esa accesibilidad que tienen las instituciones con los ciudadanos. Entonces sería interesante que no fueran visitas guiadas, sino que se concertara un día una visita libre para que todo el mundo fuera, ¿no? Eso de la puerta abierta, que sea más repetida, ¿no? Y que sean eso, que esa idea del estado de bienestar como un estado que te tutela, te guía por un camino, te hace una revisión de lo que quiere que tú hagas, como si uno fuera una oveja, ¿no? Que te están pastoreando, tampoco esa es la idea que hay que cambiar, ¿no? De no ser un ciudadano que esté tutelado por un estado que le va a decir lo que tenga que hacer. Y para eso se me ocurre una propuesta concreta de, por ejemplo, crear un curso de formación libre en internet, por ejemplo, ahora que está de moda estos cursos de formación en Google, por ejemplo, bueno, una empresa por nombrar conocida, ¿no? Y crear un curso de formación para que todos los ciudadanos se formen de sus opciones para enfrentarse a la corrupción, por ejemplo. Hacer un curso libre de acceso para todo el mundo y que pueda formarse en ese sentido. Esa es muy buena idea. ¿Has hecho la propuesta? Bueno, se me ocurre por poner algo, ¿no? Eso junto con la visita que ponla, claro, ponla en quórum. ¿Cómo vais con las votaciones? Sí. Explica, a ver. Dándole al corazón, sí. ¿Estáis votando? A ver, que te voy a pasar un poco para que tú veas a ver las propuestas, Matías. ¿Cómo van las propuestas? O sea, ¿cómo...? Pues de momento tenemos a Javier Luengo. ¿Javier Luengo? ¿Quién es Javier Luengo? ¿Qué propone Javier? Como no es que he podido... Javier propone reducir el número de administraciones públicas superfluas, o bien, si se mantienen, reducir el número de cargos que se multiplican por comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Si os fijáis después, debajo de esta propuesta, que es muy interesante, podéis hacer comentarios e iniciar un debate, y ahí es donde empieza la deliberación, que es lo que os comentaba, que es súper interesante en democracia, casi más que la votación, porque aquí pues cabrían muchos puntos de vista, ¿no? de qué instituciones crees que son prescindibles y por qué. Muy interesante. De momento es la que va en cabeza, pero bueno, hasta que cuando acabemos miramos cómo queda. Vale, si quieres míralo porque nos queda... ¿Tiene una pregunta? Pues tiene una pregunta. Breve, ahí. porque nos quedan 2 minutos. Sí. Los exámenes. Artículo 24 de la Constitución, derecho a la prueba. Y entonces aprenden cómo se corrompen en el mismo escenario donde tienen que aprender. Profesores, jueces, es decir. Por favor, ¿puede contestarme alguno por qué una universidad mantiene, y estamos hablando gracias a la Complutense? Pues el señor rector de esta universidad ha sido capaz de ejercer su autoridad y romper lo que otros han hecho con otros alumnos, romperle el futuro. No se puede continuar y que todas las
examinandos de las universidades tengan pleno derecho a su examen y que no haya más tramposos de profesores. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra antes para que cierre Matías el debate y hablemos de... Tommy, a ver tú cómo es el... Pues Javier es la propuesta más votada. Ahora pasa si te damos el... ¿Vas al sonar? Ha ganado Javier el superpremio de Quórum. Enhorabuena, Javier. Muchísimas gracias por haber participado. Ya sabéis, esta tarde a las 4:30, fantástico, Andrés Herzog, el juez a Cairo, y después Fernando Urriticoechea, precisamente, que hemos estado hablando de él. Estará un catedrático también de aquí, de esta Universidad de Derecho Constitucional. Y Cristina Fallarás, ya lo sabéis, no faltéis esta tarde. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haberlos traído. Gracias. Venga.